El Señor Jesús les bendiga, amados hermanos. Qué gran bendición estar de nuevo aquí con ustedes en la presencia del Dios Todopoderoso para tener este tiempo de compañerismo, de amistad, de comunión. Qué bueno que podemos saber que no estamos solos, que el Dios Todopoderoso está con nosotros y que también los hermanos en todo el mundo estamos compartiendo una misma fe, una misma doctrina, un mismo nombre, un mismo bautismo, un mismo Espíritu Santo de Cristo. Quiero decirles a todos mis hermanos que todo está en la Biblia. Y vamos a leer la palabra del Señor. En esta hora vamos a leer segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 14 al 18. Y vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. Lo que vamos a leer son las palabras finales de despedida del apóstol Pedro cuando él escribiera esta carta. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 14 al 18, que dice así: Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando entre ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que nosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesús el Cristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gloria al Señor. Qué hermosa palabra del Señor, que nos anima, nos motiva, nos impulsa a seguir creciendo en el Señor, seguir creciendo en la gracia, en el conocimiento de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Vamos a tener unas palabras de oración y vamos a presentar este programa, esta transmisión en vivo delante del Señor, para que Él nos dirija en todas las cosas. Que sea el nombre del Señor Jesús glorificado en todo y que cada uno de nosotros seamos mutuamente edificados con la poderosa palabra del Señor. Oremos al Señor. Señor Jesús y Dios de nuestra salvación, te damos gracias por darnos la oportunidad de transmitir en vivo este programa, esperando que traiga gloria a tu santo nombre, bendición y edificación al pueblo cristiano, aquí en Medellín, Versalles, en cualquier parte de Colombia y en cualquier parte del mundo. Señor Jesús, te honramos, reconocemos que solo tú eres grande, solo tú eres Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y fuera de ti no hay más. A ti tributamos la gloria, el honor, la majestad, la alabanza, la adoración para siempre. Padre Celestial, gracias porque tú nos estás guardando, nos estás dando tu protección en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Gracias, Señor, por salvarnos.
por revelarnos tu nombre glorioso, por darnos tu Espíritu Santo, por bendecirnos con tu sana doctrina, con la palabra de verdad. Gracias, Señor Jesús. Edifícanos en esta hora para la gloria de tu nombre y bendición de nuestras almas. En el nombre de Jesús, el Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias por manifestar el cariño, el afecto que tienen hacia nosotros, hermanos. Gracias por sus oraciones. Gracias por la generosidad de ustedes. Nos hacen sentir que no estamos solos, que el Señor Dios Todopoderoso está con nosotros y que ustedes también están con nosotros. Gracias, mis hermanos. Y queremos decirles que seguimos comprometidos con el Señor y con ustedes, que estamos aquí para servirles. Este es un espacio abierto. Hoy ustedes pueden hacer sus preguntas, hacer sus comentarios, todo dentro del marco del respeto, todo para la gloria del Señor. Qué gran bendición. Estamos conectados aquí para compartir con ustedes. Bien, mis hermanos y mis amigos, aquí estamos. ¿Qué inquietudes quieren expresar hoy? ¿Qué preguntas tienen hoy para hacer, para compartir? O cosas que ustedes quieran comentar. Aquí estamos para edificarnos. Este es este espacio abierto. Amén, hermana Juliana Herrera, Dios le bendiga. Hermana Gladys Álvarez, mi saludo en el nombre del Señor Jesús. Para la hermana Rosmira Saldarriaga, estamos entonces conectados con ustedes, con deseo de servirles. No podemos reunirnos ahora en el templo, abrazarnos, darnos la mano, tener esa fraternidad a la que estamos acostumbrados, pero vamos a aprovechar este medio virtual por aquí. Bueno, la hermana Milena pregunta, Dios le bendiga, ¿por qué el número de la bestia tiene 3 veces el 6? ¿Qué significado tiene cada uno? Bueno, eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Ahí entonces se habla del número de la bestia. Quiero recordarles, mis hermanos, que el nombre que se le da al anticristo en Apocalipsis, el nombre predominante es la bestia. La bestia por la crueldad, la maldad que ese último gobernante del mundo va a infligir sobre el mundo entero cuando venga su reinado. Tiene muchos nombres. Se le llama el desolador, el inicuo, el impío, el malo, el destructor, el hombre de pecado, el hijo de perdición, la bestia. Entonces ahí está ese título dado en Apocalipsis 13. Entonces se habla en especial en el verso 16 al 18, así. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Entonces ahí aparece 3 veces el 6. Aquí hay que entender algo en primer lugar. El número 666 literalmente no va a ser puesto como hacen por ahí algunos de un grupo religioso que se han tatuado el 66 en la frente, en el pecho, en el hombro, en la mano. Cuando la Biblia habla de la bestia que pone esa marca, o sea, el anticristo,
tiene que ver es con un sistema mundial que va a estar en su gobierno, en su reino. Es decir, tener la marca de la bestia no es tener literalmente el 666, sino estar acogido o inmerso dentro de ese sistema mundial. Algo similar a lo que nos ocurre ahora. Con nuestro número de cédula estamos registrados en la Registraduría Nacional. Entonces, tener la marca de la bestia es estar registrado en el sistema mundial del gobierno del anticristo. Ahora, ¿por qué 3 veces 6? Ya tiene que ver con lo que es numerología bíblica o el significado de los números. El número 6 hace referencia al día en que Dios creó al hombre. Dios creó al hombre en el sexto día. Sexto día, según Génesis, capítulo 1. Y al ser el número de hombre, indica que es el dominio o el gobierno del hombre. Como han rechazado a Cristo, entonces no quieren que Cristo reine, ahora quieren es que el hombre reine. Eso es lo que va a hacer el anticristo, que el hombre reine. El número 6 indica la imperfección del ser humano, mientras que el 7 indica la plenitud de Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el número 666, la imperfección del hombre o el gobierno del hombre dominando el mundo. Luego ya se dará paso al gobierno de Cristo. Bueno, la amiga Adriana María Muñoz pregunta: ¿qué es la vida eterna y cómo lograrla? Qué buena pregunta, una pregunta muy evangelística. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna tiene nombre propio. La vida eterna se llama Jesús el Cristo. Solo encontramos en Juan capítulo 17 y el verso 3 que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Cristo, a quien has enviado. Entonces, ¿qué es la vida eterna? Es conocer a Cristo Jesús como el único Dios verdadero. ¿Cómo tener la vida eterna? Juan capítulo 5 y el verso 24 nos dice cómo. Jesús dijo: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, la manera de conseguir la vida eterna es oyendo el Evangelio, oyendo la palabra de Cristo, creyendo al Evangelio, arrepintiéndose, convirtiéndose, bautizándose en el nombre del Señor Jesús, permitiendo que esa palabra del Señor llegue al corazón, se quede ahí, que es la que produce ese cambio, que es la que da esa salvación. Entonces, Adriana, a recibir a Cristo, a creer en Él, a recibir la palabra para que tenga vida eterna. Ese es el regalo de Dios para el ser humano. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios, lo que Dios quiere darle a usted y a su familia, es vida eterna. Bien, por aquí la hermana Laura hace una pregunta. En Marcos capítulo 9 y el verso 4, habla de la transfiguración de Jesús. Pregunta: ¿qué pasó con Elías y Moisés después? ¿Siguieron durmiendo mientras viene nuestro Señor? ¿Qué pasó? Muy bien, la respuesta entonces la tiene aquí este texto bíblico. Lo que ocurre en el monte de la transfiguración es una visión. Oído, hermana Laura Martínez, lo que ocurrió en el monte de la transfiguración fue una visión. Visión. ¿Qué es una visión? Una visión, Dios puede darla de algo que ya pasó
o de algo que apenas va a pasar, o de algo que está pasando en el momento. O sea, la visión puede tener esos tres tiempos: pasado, presente o futuro. En este caso es una visión dada a los discípulos de Cristo de lo que va a ser el futuro. ¿Qué va a ser el futuro? La segunda venida de Cristo con gran poder y gloria. Eso era lo que les estaba mostrando ahí en el monte de la transfiguración. Y eso es lo que se lee ahí en Marcos capítulo 9, del verso 2 hasta el verso 13. Y también hay otros pasajes paralelos en Mateo capítulo 17, ahí puede encontrarlo. Y aparece la palabra visión. Entonces es una visión, no era algo literal. No era algo literal. Moisés y Elías, ¿dónde están? Esperando, en el caso de Moisés, la resurrección de los justos. En el caso de Elías, igual, aunque fue llevado al cielo, en algún lugar lo debe tener el Señor. Entonces es una visión. Por aquí el hermano diácono Didier Muñoz nos está haciendo una pregunta. Fue la hermana Franci. La hermana Franci Vasco pregunta: ¿a quién se refiere el capítulo 31 de Ezequiel? Capítulo 31 de Ezequiel está hablando acerca de el faraón rey de Egipto. En especial se refiere a un faraón que se llamó Necao, el faraón Necao. Resulta que todo el pasaje que está hablando acá, pues lo habla en una especie de alegoría o en una especie de parábola, donde se habla de árboles, Entonces dice aquí, vamos a leer algunos apartes. Verso 1: aconteció en el año 11, en el mes tercero, el día primero del mes, que vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo: ¿a quién te comparas que en tu grandeza? He aquí que el asirio, cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande estatura, y su copa estaba entre sus ramas. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie, y todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. Bueno, hasta ahí, fíjese, está hablando de el imperio asirio y el imperio egipcio. ¿Qué pasó? Primero fue el imperio egipcio, luego fue el imperio asirio. Ambos imperios cayeron. ¿Y qué se está hablando aquí? Está hablando que ese faraón que en su momento quiso volverse a levantar, igual el Señor lo iba a destruir. Es lo que se está diciendo aquí. Dice por aquí en el verso 10: por tanto así dice Dios el Señor, ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura, yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones, que de cierto le tratará según su maldad. Yo lo he desechado, y lo destruirán extranjeros, los poderosos de las naciones lo derribarán, sus ramas caerán. Bueno, está hablando de la prosperidad en este caso de Asiria, también de Egipto, que va a caer, que va a ser destruido. Eso en su momento ocurrió así. Entonces habla también aquí: así ha dicho, verso 15, así ha dicho el Señor, el que descendió al Seol, hice saber luto. El día que descendió al Seol hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas. Al Líbano cubrí de tinieblas por él, y todos los árboles del campo se desmayaron.
Bueno, aquí hay que entender que árboles se refiere a lo que hay alrededor del imperio egipcio e imperio asirio. Está comparándose entonces con el cedro que se levanta, que tiene su altura. Es lo que está mostrando la grandeza de Asiria, la grandeza de Egipto. Pero ojo que aquí hay un detalle bien interesante. En el verso 18, ¿a quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra, entre los incircuncisos yacerás, con los muertos a espada. Este es Faraón y todo su pueblo, dice Dios el Señor. Mire que la misma escritura está interpretando a quién se refiere. Literalmente se refiere al faraón, rey de Egipto. En especial es el faraón Necao. Porque Israel después, o el pueblo de Judá, después de la cautividad babilónica, los poquitos que quedaron en Jerusalén se fueron a Egipto a buscar ayuda en el faraón. Y el Señor les había dicho a través de Jeremías y a través de Ezequiel que no se volvieran para Egipto, que allá no tenían nada que volver, ellos se fueron, pensando que allá iban a encontrar refugio, prosperidad, ayuda, pero Faraón al fin y al cabo era mortal, débil, y el Señor tenía juicio con Egipto. Ahora, en figura, póngale cuidado, hermana Franci, en figura, tanto el rey de Tiro como el rey de Egipto son figuras del Satán. Entonces aquí está hablando también, es una referencia que usted debe leer a la luz de Isaías 14, Ezequiel 28, Ezequiel 31, para darse cuenta que está hablando del Satán, de la caída del Satán. Muy bien, vamos por aquí con otra pregunta. Vamos por aquí, voy a hacer otro saludo mientras preguntas. Me saluda al hermano Arles Vélez, su familia, la hermana Janet Bolívar, a Alexandra, a Andrés David, a Cristian, que el Señor les bendiga, a la hermana Sandra Bolívar, al hermano José Palacios, a su hijo Kevin, al otro Kevin, que el Señor les bendiga. Saludos a Cristi Ramírez, el Señor les bendiga. Mis saludos también por aquí al hermano Manuel Úsuga, que lo apreciamos mucho. Saludos a la hermana Obeida Mosquera, qué bueno que está conectada aquí con nosotros a través de este medio virtual. Saludos a su familia. El hermano Weimar Jaramillo está preguntando por aquí en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, el verso 12, está diciendo: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Cuál puerta? Muy bien. Esto tiene una referencia a los sacrificios. Mira el contexto en el verso 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Entonces habían unos sacrificios que se ofrecían según la ley de Moisés. Sacrificios de expiación por el pecado. Esos sacrificios eran ofrecidos en el santuario, en el tabernáculo de reunión, luego ya en el templo en Jerusalén. Pero eran quemados fuera del campamento. Fuera del campamento. En especial hay un sacrificio descrito en Números capítulo 19, en la purificación de los inmundos, que era una vaca roja, que era una tela roja, hierbas de hisopo, madera de cedro,
todo eso lo quemaban, luego lo reducían a ceniza, lo mezclaban con agua para purificar a los inmundos. Y así habían otros sacrificios. Entonces, los sacrificios que eran ofrecidos y quemados fuera del campamento, o sea, no podían ser quemados ni en el altar del holocausto, ni dentro del tabernáculo, ni del templo, ni dentro del campamento, sino fuera del campamento. El sacerdote tenía que salir, quemarlo afuera y luego regresar, cambiarse sus vestidos. Y eso era una figura de Cristo, que Cristo padeció en las afueras de Jerusalén, en el monte de la calavera o monte Calvario, o en griego llamado Gólgota, lugar de la calavera. Entonces Cristo murió en las afueras de Jerusalén, no dentro de Jerusalén. Por aquí hay otra pregunta. Tiene el hermano John Freddy Bustamante. Pregunta: si una persona es casada por la iglesia pero no aparece registrada en notaría, si estaría casada legalmente, ¿tendría que divorciarse de la iglesia para poder hacer la vida con otra persona? Bueno, si es casada, ¿por cuál iglesia, hermano John Freddy? Aclárame la pregunta. Si es casada, ¿por cuál iglesia? Mi saludo al hermano Elkin Jiménez, pastor en Granada, Oriente Antioqueño. Saludo para usted, para su familia, su congregación. Qué bueno que está aquí conectado con nosotros. Saludo a la hermana Yamile Guzmán. Mi saludo al hermano Jason León. Mi saludo para el hermano Andrés Ruiz. Para la hermana Franci Vasco. Para María. Para Melanie. Que el Señor les guarde. Saludo al hermano Dayson Asprilla. Saludo para la hermana Andrea Zabaleta de Santa Marta. Señor le bendiga, le guarde. Qué bueno saber que está ahí. Gracias por estar conectada con nosotros. Ustedes, hermano John Freddy, ¿están casados por cuál iglesia? Saludo para la hermana Andrea Puerta. Qué bueno que está conectada con nosotros. Me alegro saber que nos están viendo, que podemos tener este espacio abierto para compartir, para preguntar. Saludo a mi cuñada Ani Gallego, puede hacer sus preguntas. Saludos a su familia, a Lady, a Alexa, que Dios les bendiga. Saludos a la hermana Tatiana Chalarca, Señor le bendiga, le guarde. Muy bien, entonces, dice que por la Iglesia Católica. Mire, todo matrimonio que se realice en la Iglesia Católica, en el juzgado, en notaría, o que realice un pastor que tiene autoridad civil para casar, todo matrimonio debe ser registrado en notaría. El error de algunos es que se han casado y no han ido a registrarlo. Pero el hecho que no esté registrado no quiere decir que no están casados. Están casados. Claro que están casados. Entonces, ¿qué se hace para divorciarse? Tiene que registrar el matrimonio y luego entablar un proceso jurídico para que haya disolución de ese matrimonio. Saluda a la hermana Elena Echavarría, que nos saluda desde La Estrella, reporta su conexión. Bienvenida. Este programa se llama La Biblia Responde. La Biblia Responde. Entonces, ¿qué inquietudes tienen mis hermanos? Saludos a la hermana Blanca Ospina. Qué bueno que está conectada con nosotros. Bienvenida a este programa La Biblia Responde. Saludos a la hermana Verónica García, a la hermana Margarita Saldarriaga. Qué bueno. La hermana Maribel Ibarra nos pregunta sobre Apocalipsis, capítulo 10. ¿De qué ángel habla ahí? Bueno, Apocalipsis 10, verso 1.
Dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Algunos han asociado ese ángel con Cristo, pero ojo, una cosa es Cristo, otra son los ángeles. La Biblia está diciendo que es un ángel fuerte, no está diciendo que es Cristo. Ahora, ¿qué ángel es ese? No dice el nombre. La Biblia no dice el nombre, dice que era un ángel fuerte, que su rostro era como el sol, que sus pies eran como columnas de fuego, que había un arco iris sobre su cabeza, como muy parecido a Cristo, pero no está diciendo que es Cristo. Y dice que tenía un libro abierto, y entonces que se lo entregó a Juan, y Juan lo comió, que fue amargo en su vientre, que fue dulce en su boca, y que luego lo envió a profetizar a los pueblos y a las naciones. Entonces, ¿qué puedo decirle? Mencioné es un ángel, pero no dice qué ángel era, ni cómo se llama, ni nada de eso. Bueno, por aquí Juana Graciano pregunta: si un bebé que nace con padres mundanos y muere siendo un bebé, ¿se salva o se condena? Bueno, un bebé es de Dios. Un bebé de brazos es de Dios. Todavía no ha tenido un uso de conciencia, de razón hacia lo bueno, hacia lo malo. Es de Dios. Saludos al hermano Honorio Orrego, a la hermana Marta, su esposa, su familia. Qué bueno que está conectado con nosotros, hermano Honorio. Estamos en un programa que se llama La Biblia Responde, especialmente para la iglesia en Versalles, Medellín, y para todos los hermanos en cualquier parte de Medellín, del área metropolitana, de Antioquia, de Colombia y del mundo entero. La hermana María Barrera hace aquí una pregunta basada en Colosenses, de no seguir las tradiciones de los hombres. ¿Está bien celebrar los 15 años? Bueno, mucho cuidado, que hay unas tradiciones de parte de los hombres. Bíblicamente no hay como un pasaje en la Biblia que diga que es bíblico celebrar los 15 años. Ojo que Colosenses capítulo 2 y el verso 8, pues aquí está hablando de: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ojo que hay que descubrir los propósitos para los cuales fueron escritos los libros y las cartas en la Biblia. Colosenses fue escrito para mostrar la grandeza, la supereminencia de Cristo Jesús, y para mostrar que Cristo es el cumplimiento de todo lo que la ley estaba diciendo. Inclusive aquí mismo en Colosenses capítulo 2 lo dice, versos 16 y 17: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, los judíos celebraban fechas especiales, tenían una cantidad de fiestas que el Señor les ordenó celebrar, pero que cuando Cristo vino, pues ya todo eso se cumplió en Cristo. Los judíos se quedaron pegados a muchas tradiciones, tanto que Cristo les dijo: vosotros invalidáis el mandamiento de Dios, enseñando como doctrinas de hombres, y
invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces hay tradiciones judías y hay tradiciones del mundo. De las tradiciones que habla la Biblia aquí en Colosenses 2:8 son tradiciones judías. Pero hay tradiciones del mundo. Celebrar los 15 años a una quinceañera en la iglesia, eso es una tradición mundana. De eso no hay algo bíblico. Ahora, hay un asunto que debe dejarnos pensando, y analicen ustedes esto. Casi que a toda quinceañera que se celebra los 15 años en la iglesia, a los días se aparta. Casi toda quinceañera que tiene una fiesta de 15 años en la iglesia, con pompa y todo eso, a los días se aparta, no vuelve más a la iglesia. Entonces, esto de celebrar 15 años a una quinceañera en la iglesia, eso no es bíblico. Eso más bien es una tradición mundana. La hermana Juliana Herrera pregunta: pastor, ¿por qué a algunos apartados se les dificulta más regresar? ¿Por qué a algunos apartados se les dificulta más? Bueno, todo tiene que ver con lo que dijo Cristo acerca de lo que ocurre con la persona que se aparta. ¿Qué dijo Cristo? Si usted lee Mateo capítulo 12, 45, desde el verso 43 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por algunos lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces, ¿qué ocurre? Una persona recibe a Cristo, recibe el Evangelio, se convierte, se entrega al Señor. ¿Qué hace el Señor? Lo barre, lo limpia, lo adorna con su gracia, con su salvación, con su Espíritu Santo, con su amor, con su palabra, con sus dones, con sus ministerios. Embellece a esa persona. Pero cuando esa persona se aparta, el Señor se va de él. De esa persona queda vacío, o sea, desocupado. Todavía está barrido, todavía tiene algún adorno, todavía le queda algún residuo de la gracia del Señor, pero al apartarse eso se empieza a acabar. ¿Y qué hace el espíritu inmundo que salió de él? Que estuvo por lugares secos buscando dónde hallar, y como no encuentra dónde hallar, entonces dice: voy a volver a la casa de donde salí, y va y se mete allá. Y cuando encuentra esa casa, es decir, a esa persona en esas condiciones, mire qué triste, toma otros 7 espíritus peores que él. O sea que esa persona tenía un espíritu malo, y 7 que vienen ya queda con 8. Su postrer estado viene a ser peor. Ahora, Cristo está diciendo que eso le va a ocurrir a esa mala generación. Claro, la mala generación irá de mal en peor. Ahora, para el Señor no hay nada imposible que el que se ha apartado, el Señor lo vuelva a traer. El Señor lo vuelva a recibir para que se convierta, se entregue de nuevo al Señor y el Señor lo restaure. Eso sí, la persona debe permitirle al Señor que haga esa obra en él. Por aquí pregunta el hermano Deison Andrés: ¿Sansón será salvo o se perderá en el día del juicio? Bueno, creemos que Sansón fue salvo. Eso es lo que creemos, porque Sansón es una figura de Cristo. Eso es lo que creemos. De Sansón se habla en Hebreos. Póngale cuidado a esto. Lo que dice acerca de Sansón en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 es el capítulo, la galería de la fe
donde se presentan los héroes de fe, por decirlo así. Entonces dice Hebreos 11:32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Entonces se está hablando de todo eso. Y luego termina diciendo en el verso 39 y 40, y todos estos, todos los que han mencionado, incluyendo a Sansón, y todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La misma Biblia está hablando de Sansón. Saludo al hermano Carlos Cañas, al hermano Daniel Cartagena, saludos al hermano Willington Ortiz, saludo a la familia Duque Largo. Mi saludo también por aquí al hermano Hugo Alexander García Medina. Qué bendición saber que están ahí conectados, que podemos tener este tiempo de compañerismo, de comunión. Saludo al hermano Dani Rezón Arbella Gudelo Jiménez. Mis saludos en el nombre del Señor Jesús. La hermana Cristina Ramírez hace una pregunta por aquí. Pregunta: una persona que se aparta del evangelio y comete asesinatos, si se arrepiente de todos sus pecados, en el último momento se salva. En el último momento. Le voy a responder con lo que dice Job. En el libro de Job hay una escritura tremenda. Hay que analizar este asunto del último momento, porque quiero decirles, la salvación no es de un último momento, la salvación es un estilo de vida. El evangelio es un estilo de vida. Dice es asesinado. No come. Bueno, es que me había escrito ahí otra cosa. me está diciendo, una persona que se aparta del Señor y es asesinado, en el último momento, si pide perdón a Dios, es salvo. Vea, hermana, le voy a decir, los muertos se los dejo al Señor. Dios sabe qué hace con los muertos, pero sí le voy a dar un texto bíblico. Job capítulo 24, verso 12. Job 24, verso 12. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. ¿Quiénes son esos moribundos a los que Dios no atiende su oración? Ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. Entonces, hermana, el asunto sí queda como muy complicado ahí. Una persona que vivió apartada y se murió, la asesinaron, en el último instante decir que se va a arrepentir, eso es un riesgo muy grande. Creo que es mejor consagrarse a Dios a tiempo y vivir siendo salvo. Y ya si llega la muerte como llegue, pero está en la gracia del Señor. Hermana Juliana Herrera, ya le respondí. ¿Por qué algunos apartados se les facilita volver? Bueno, la gracia del Señor, porque Dios los quiere salvar, porque ellos también quieren arrepentirse, quieren volverse al Señor, porque quieren entregarse de nuevo al Señor. Entonces, cuando la persona
de corazón quiere buscar al Señor, el Señor le recibe, el Señor le restaura, el Señor le perdona. Hay algunos que se les hace fácil volver, hay a otros que se les hace muy difícil volver y hay otros que nunca vuelven. Por eso somos exhortados a atender con más diligencia las cosas que hemos oído de esta salvación. No sea que nos deslicemos, porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mis hermanos, no descuidemos esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Me saluda el hermano Simon en la onda. Saluda al hermano Jonier. Qué bueno que están ahí con nosotros. Pregunta al hermano Jonier, Éxodo capítulo 4, verso 24. ¿Por qué Dios tenía un propósito con Moisés para liberar al pueblo de Egipto? ¿Y por qué quiso matarlo camino a Egipto? Bueno, ahí encuentra la respuesta. Dice aquí Éxodo 4:24. Y aconteció en el camino que en una posada el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Por qué Dios quiso matar a Moisés? Porque Moisés no era circuncidado. Y recuerde el pacto que Dios hizo con Abraham. Todo descendiente de Abraham al 8º día de nacido, varón, debía ser circuncidado, para que quedara señalado que era del pueblo de Dios. Si no era circuncidado, Dios lo mataba. Y eso era lo que iba a hacer con Moisés. Gracias a Dios que no lo mató. ¿Qué otra pregunta hay por aquí? Estamos llegando al final de nuestro programa hoy. El hermano Willington está preguntando: ¿cómo es la mejor forma de explicar el versículo que dice que el Cordero tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono? ¿Cómo explicamos la forma correcta? Que todo fue puesto debajo de sus pies, exceptuando aquel que le sujetó a él todas las cosas. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con Apocalipsis capítulo 5. Ahí está. Apocalipsis capítulo 5 está presentando dos facetas o dos perfiles de Cristo. La primera faceta que presenta allí, entonces, es como Dios que está sentado en el trono. La segunda faceta que presenta allí es como Cordero. Entonces, como Cordero es Dios manifestado en carne, que vino a este mundo para hacer la obra de la redención. Hay que entender que Apocalipsis 5 está hablando de unos símbolos. No es algo literal. Está hablando de unos símbolos. No hay un libro literal. No es un libro literal. Que el Cordero vino y tomó el libro del que estaba sentado en el trono, que lo tomó de la mano derecha. Entonces, fíjese bien que está hablando de la redención. Ese libro nadie podía ni mirarlo, ni leerlo, ni romper sus sellos. Nadie. Y Juan lloraba mucho. El único que pudo tomar ese libro, el libro de la redención, o sea, la obra de la redención, fue Cristo el Señor. Nadie más podía redimir al ser humano. Ni ángeles, y menos demonios, y menos el ser humano. Solo Cristo el Señor podía tomar la obra de la redención. Ahora, ¿por qué no es literal? Fíjese usted. ¿Hay corderos con 7 ojos? ¿Existen corderos con 7 cuernos? No hay corderos de 7 ojos ni de 7 cuernos.
Es un simbolismo para hablar de la plenitud de poder de Cristo, para hablar de la plenitud de omnipresencia y omnisciencia de Cristo. Entonces lo que está mostrando allí es que el Cordero es el mismo Dios, solo que está mostrando dos facetas. Cristo como Dios sentado en el trono, Cristo como Cordero haciendo la obra de la redención en la cruz del Calvario. Fíjese que el que se sienta en el trono es el mismo Cordero, que es Dios. Entonces lo que tiene que aprender a mirar allí es quién es el que está sentado en el trono y quién es el Cordero. Y va a encontrar que en conclusión el que está sentado en el trono y el Cordero es el mismo Dios. O sea, no es que hayan dos o hayan tres. La otra pregunta tiene que ver con 1 Corintios capítulo 15, verso 24 al 28. Mire lo que dice, hablando del orden de las resurrecciones, dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Esto aquí es el mismo pasaje de Apocalipsis capítulo 5 y es el mismo pasaje de Daniel capítulo 7. ¿De qué está hablando? Del reino de Cristo. Cristo en su función de Hijo. Cristo en su función de mediador. Cristo en esa función de Hijo ha de reinar sobre el mundo 1000 años. Y cuando Él termine su reino, entonces ¿qué viene? Juicio. El juicio final. Y cuando termine el juicio final, esa función de Hijo ya no se va a necesitar. Esa función de mediador, de abogado, de intercesor, ya no se va a necesitar. Entonces cesará la función de Hijo. Y ahí es donde se cumple que Él será todo en todos. El último enemigo en ser destruido es la muerte. Cuando ya ese último enemigo sea lanzado al lago que arde con fuego y azufre, entonces estará en el reino eterno Cristo como Dios, ya no en esa función de Hijo. Por eso, ¿qué es el Hijo? Es una manifestación de Dios, un oficio de Dios, una función de Dios que tuvo un principio y va a tener un final. Bien, mis hermanos, sé que hay otras preguntas. Saludo a la hermana Diana María González, en el nombre del Señor Jesús. Qué bueno que está conectada con nosotros. Pero ya por hoy hemos llegado al final de nuestro programa. El próximo miércoles, mientras estemos en este tiempo de cuarentena, los miércoles a las 7 de la noche vamos a estar conectados, una hora de 7 a 8 de la noche, para tener este espacio que se llama La Biblia Responde. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Vamos a darle gracias a Él porque somos edificados. Oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias. Qué bueno eres tú, eres grande, maravilloso, digno de la honra, la gloria, la alabanza, la adoración. Gracias, Señor, por este compañerismo, esta comunión que podemos tener con los hermanos a través de este medio virtual. Gracias, Señor, porque estamos creciendo en tu gracia, en tu conocimiento. Este tiempo de cuarentena queremos aprovecharlo de la mejor manera, estando en tu presencia, en oración, en clamor, meditando en tu palabra. También compartiendo con nuestra familia. Señor, estamos en tus manos. Guarda tu iglesia en Versalles, en todo Medellín, en Antioquia, en Colombia, en cualquier parte del mundo
donde tu nombre es invocado. Guarda tu iglesia, Señor Jesús, y a las personas que tú quieres salvar para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Amén. Aleluya. Mis amados hermanos, que el Señor los bendiga, los guarde. Quiero decirles que los amo en el Señor y que el Señor los guarde y los proteja.